Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, bendito sea el Señor, Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza bíblica. Vamos a estar mirando un tema. No, jamás se me había ocurrido, pero ustedes ya saben cómo es el Señor, que lo trae cosas a la mente, y la Biblia está repleta de tantos temas, de tantos misterios, de tantas cosas. Y siempre lo que está en la palabra de Dios, Dios tiene una palabra para el momento, ¿verdad? Para el instante que estamos viviendo, tanto en nuestra vida como cristianos, como una palabra también para la iglesia, y también muchas veces Dios tiene una palabra para la nación. Entonces vamos a orar y vamos a estar mirando la palabra de hoy. Y bueno, vamos a aprender, y sobre todo es una advertencia para todos nosotros, para que estemos en oración y que el Señor nos ayude con todo esto, ¿vale? Vamos a orar. Bendito seas, Padre omnipotente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote primeramente perdón por nuestros pecados y rogando estar limpios delante de ti, Señor, que limpies nuestras vestiduras con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y que nos perdones toda maldad, Señor. Todo lo que haya estado mal delante de ti, perdónalo, por favor, Señor. Y límpianos, libéranos, bendícenos con tu presencia. Y que mientras que yo hablo, Señor, tu Espíritu Santo nos llene a todos sin excepción nos llene el Espíritu Santo, Padre. Y que haya edificación, haya bendición, haya visión en esta noche, Señor. Y mientras que yo hablo, también te pido, libera, bendice, sana, liberta a tu pueblo y trae entendimiento a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches a todos. Como ya les dije, el día de hoy voy a estarles hablando de lo que el Señor trajo a mi corazón estando en Bogotá. No lo prediqué hace 8 días, porque hace 8 días Dios me ponía que habláramos sobre el problema de los partidismos, ¿verdad? De las divisiones, de andar diciendo, ay, este pastor es mejor que este y este es aquel, y que dijimos la otra vez que no era bueno, que no era correcto delante del Señor. Entonces, la palabra que hoy ha venido a mi corazón estando en Bogotá, no la prediqué hace 8 días. El Señor me dijo, no, predique primero la que prediqué hace 8 días, y el día de hoy vamos a estar hablando entonces la que Dios puso en mi corazón. El título de esta palabra, y vamos a estar mirando un poco qué es esto, qué fue lo que pasó, cuál es la historia, y luego lo vamos a traer a nuestro contexto, porque sobre todo es una palabra para que estemos nosotros en oración, amén, para que veamos con claridad un peligro que está acechando a Colombia, que es real, pero sobre todo para que lo miremos con ojos espirituales, amén, no con ojos de partidismos, ni sectarios, ni odios de hombres. Eso no sirve para nada. Nosotros amamos las almas, y la palabra del Señor dice con mucha claridad que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, nuestra pelea no es con los hombres, hermanos amados. Nuestra guerra es espiritual, amén. Y espiritualmente hay que abordarlo con armas espirituales, con armas de Dios, con oración, entendiendo que hay moveres espirituales por los continentes, por las naciones, amén. Y nosotros tenemos poder para hacerles guerra. Y esa es nuestra parte, ¿vale? Entonces vamos a mirar, el tema de hoy se llama el destructor de naciones. El destructor de naciones. Jeremías capítulo 4, versículo 7. Vamos a estar mirando que el contexto de esta palabra, y luego vamos a mirar la historia para que se llegara a este momento, digamos, decisivo en la historia de Israel. ¿Qué fue lo que pasó, vale? Jeremías 4, 7. El león sube de la espesura, y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Amén. Entonces, esta es una palabra, hace parte de una profecía que Dios le da a Jeremías en contra de Israel. Israel había llegado a un punto donde, digámoslo así, había rebosado la copa del Señor. Y eso es importante que usted lo aprenda el día de hoy. Dios es amor, es misericordia, es bondad,
Pero la paciencia del Señor tiene un límite. O hay cosas que no debemos rebosar, no debemos tentar a Dios, no debemos mirar hasta dónde Dios nos puede soportar o aguantar. Debemos aprender mejor a temer a Dios. Amén. Entonces, en este momento, ¿sí?, ya la copa se ha rebosado y Dios ha enviado a su siervo Jeremías para decirle a Israel que viene un personaje, un león. Ahorita más adelante vamos a estar mirando en la Biblia a este león, ¿verdad? Y dice, este león viene y es un destruidor o un destructor de naciones. Y toda esta palabra destructor de naciones, vino a mi corazón meditando, hermanos amados, porque después lo vamos a llevar al ámbito espiritual, pero meditaba yo allá con mis hermanos en Bogotá de lo que ha pasado con Venezuela. ¿Cómo ve uno la nación venezolana? Destruida, devastada. ¿Cómo ve uno la nación argentina? ¿Verdad? Destrozados, hermanos, la pobreza rampante, la violencia, una cosa impresionante, hermanos amados. Y llegábamos a este momento de entender que hay personas o que hay grupos de personas que son tomados para destruir naciones enteras, hermanos amados. Y allí vino esta palabra, el destructor de naciones. Y recordé yo que eso estaba en la palabra del Señor, que desde hacía mucho tiempo Dios me mostraba que era como una especie de espíritu, un demonio, un destructor de naciones. Yo pensaba en mi mente hace muchos años que de qué envergadura tendrá que ser este espíritu para que tome toda una nación y la destruya, ¿verdad? Tremendo. Pero vamos a mirar qué fue lo que pasó con Israel para llegar a este punto. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 28, y vamos a estar mirando el versículo 15, el 36 y el 37. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó, por qué se llegó a ese punto, y vamos a mirar un poquito de esta historia. Y luego vamos a hablar del peligro que Dios ha venido mostrándonos a los pastores de esta congregación sobre Colombia, entendiendo que es un peligro espiritual principalmente y primeramente. Versículo 15 de Deuteronomio 28. Dios está hablando aquí las bendiciones y las maldiciones que vendrían sobre Israel. Bendiciones si acataban su pacto y si lo cumplían. Y maldiciones si ellos incumplían el pacto que estaban haciendo. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, tarea para la casa, leerse todo el resto del capítulo. No lo puedo leer porque es muchísimo. Usted lo va a leer allá en casa. Del versículo 15 en adelante habla todas las consecuencias que iban a venir sobre Israel por causa de su desobediencia y por incumplir el pacto que habían hecho con Dios. Hay una sola nación en todo el mundo, una sola nación terrenal, un solo país que puede decir que tiene un pacto con Dios, una alianza con Dios, y ese pueblo es Israel. Amén. Nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual de Dios, pero Dios a nosotros no nos ha dado promesas de tierra aquí, en este mundo, de tierras, de un lugar, para que seamos una nación aquí en este mundo. Nosotros somos una nación celestial. ¿Cuántos dicen amén? Pero Israel hizo un pacto con Dios de cumplir con unos mandamientos, con unas leyes. Amén. Un pacto con Dios para que ellos fueran el pueblo de este Dios precioso que se presentó a Moisés y que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ellos cumplían con los mandamientos, Dios sería su Dios y les daría esa tierra que Él les estaba prometiendo, que es la tierra donde hoy están allá metiditos en Israel. Entonces, es el único pueblo que tiene esta alianza, este pacto con Dios. Pero ¿en qué consistía el pacto? Y yo quiero que aquí, hermanos, ustedes aprendan esto, lo que es la diferencia entre los dioses de prosperidad y el Dios de la Biblia. ¿Qué tan diferentes son? Bueno, muy diferentes. Cuando usted lee aquí, lo que pide Dios a su pueblo no son tanto ofrendas, ni que hagan grandes sacrificios para mantener contento a ese Dios, que en cambio sí funciona así con los dioses de prosperidad. No, Dios aquí dice, yo quiero que ustedes sean un pueblo moral,
Un pueblo con unos mandamientos de una moralidad hermosa. Que amen a la gente, que se amen entre ustedes, que si tienen deudas, cada 7 años se las perdonen, que si alguno vendió la tierra, cada 49 años la tierra tiene que volver a su dueño, que si alguno se hizo esclavo por deudas, a los 49 años, entonces salga libre. Dios dejó unas leyes para los que quieran adorar a Dios. No lo adoran tanto con ofrenda ni dando plata, aunque también es una ofrenda delante de Dios, pero lo que más Dios quiere, la ofrenda para Dios más grande es la obediencia. Amén. La obediencia. Entonces por eso Él nos deja unas leyes. Dios es nuestro Dios, es un Dios moral. Los dioses de prosperidad, como los que habían en Canaán, como Moloch, como Baal, eran dioses que no exigían que usted tuviera un comportamiento correcto o que usted fuera un hombre moralmente íntegro. No, estos dioses de prosperidad les importa muy poco si usted es una buena o una mala persona. Para los dioses de prosperidad lo que importa es que usted les lleve ofrendas, cosas. Y ese es el gran problema que se entra en la iglesia. Porque muchos han pensado que pueden comprar el favor de Dios con dinero, que pueden comprar dones con dinero, que pueden comprar sanidades con dinero, que pueden comprar el favor de Dios con dinero. No podemos, hermanos amados. Dios es el dueño del oro y de la plata. No hay nada en nuestras manos que podamos darle al Señor. Nada. ¿Qué quiere Dios? El corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Ese es el sacrificio para Dios que más le agrada, el que más le gusta. Si usted tiene un corazón hermoso para Dios, entonces su ofrenda honra a Dios. Lo que usted le da a Dios, Dios lo recibe con gusto, con cariño. Pero no se puede comprar el favor de Dios con dinero. ¿Amén? Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces Dios establece un pacto y les dice: yo quiero que ustedes cumplan con estas leyes y ustedes serán mi pueblo, serán mi especial tesoro y ustedes serán una nación diferente a todas las naciones del mundo. Y yo les voy a dar esta tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus padres. ¿Me oyeron? Entonces todo Israel dijo: amén, sí, Padre Santo, lo haremos. Luego en Deuteronomio 28 vemos cómo Dios habla de las bendiciones que vendrán sobre ellos por cumplir con su pacto, o las maldiciones que vendrán. Una de las maldiciones, quiero que me acompañe ahí al versículo 36 y al versículo 37 y léalo con claridad, cómo Dios se los había advertido muchísimo tiempo antes, tal vez como 1000 años antes de que se encontraran en aquella circunstancia con Jeremías, profetizando de esa manera tan dura, hablando acerca del destructor de las naciones. 1000 años antes Dios había dicho a través de Moisés las siguientes palabras. Mira lo que dijo: si tú no me cumples, mira lo que haré. Jehová te llevará a ti y el rey que hubieres puesto sobre ti. O sea que ya Dios había visto que Israel iba a tener reyes. Sí, todo ya lo había visto Moisés. Dios le había dicho: mira, van a tener reyes, va a pasar esto. Pero Dios dijo: ni el rey se va a escapar de mi ira cuando yo la derrame. A nación, dicen, que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, dice el Señor. Es un castigo. Dios los entregó a la idolatría. Hermanos amados, entendamos lo que es la maldición sobre una nación y lo que es la bendición. Miremos nuestra nación. ¿Será que nuestra nación está bajo bendición o bajo maldición? ¿Se la pasan adorando ídolos o adoran al Dios verdadero? Yo me pregunto. Mire lo que dice: y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Dios, mire, aquí sí es que ni siquiera dice a los muñecos. Él lo dice clarito. Eso no es ni un muñeco, es un pedazo de palo y un pedazo de piedra, dice el Señor. A eso los voy a entregar. No, como no me quieren servir a mí, a un Dios grande, poderoso y real, entonces los voy a poner a que le sirvan a los muñequitos, ya que les gustan tanto los muñequitos. Mira lo que dice. Ojo con esto: y serás motivo de horror, le dijo Dios a los israelitas, y servirás de refrán. Yo le pregunto a usted, ¿será que había un refrán en cuanto a los judíos? ¿Cuál era el judío de los refrán? ¿Cuál era el refrán para hablar de los judíos? Sí, anda como el judío errante. Le estoy hablando de una profecía 1000 años antes de que ellos salieran deportados para Babilonia. Y estamos hablando de más de 1500 años antes de que Roma destruyera Jerusalén y viniera la gran diáspora judía, que se terminó hasta 1949 del siglo pasado.
Mire lo que es Dios, hermano. ¿Ah? Lo que Dios dice se cumple, hermano, lo bueno y lo malo. Entonces dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos, a los cuales te llevará Jehová. Amén. Entonces dése cuenta, Dios aquí les está advirtiendo. Dios aquí les está, ¿cómo? Advirtiendo, no me vayan a incumplir la palabra, no me vayan a incumplir el trato que estamos haciendo hoy. Tanto ustedes como sus hijos se van a obligar a hacer mi voluntad, y se la expresó a través de Moisés. Bueno, cuando usted sigue leyendo la Biblia y entramos ya en el libro de los jueces y en el libro de Ruth y pasamos por todos los libros de la Biblia y vamos por los reyes y vamos por las crónicas, nos damos cuenta que a veces el pueblo de Israel servía a Dios con amor, con agrado, y otras veces apostataba, se enloquecían, se iban detrás de otros dioses, y así se la pasaban. A veces bien, otras veces ¿cómo? Mal. Bueno, llega el tiempo de un profeta llamado Jeremías, un profeta muy joven, un profeta muchacho, que cuando Dios lo llama, ni siquiera quería hacer las cosas. Le dijo, Señor, manda otro porque yo todavía estoy muy niño, dijo él. ¿Por qué decía niño? ¿Será que tenía 7, 8 años? No, pues no, era un muchacho joven. Pero usted tiene que tener en cuenta que en Israel los que gobernaban y los que gobiernan son los ancianos. Entonces, para un hombre de 70, 80 años, un muchacho de 30, de 25, ¿qué es? Como un niño, es un muchacho. Entonces Jeremías tenía más o menos esta edad, 25, 30 años. Lo que nos revela la palabra del Señor es que precisamente la gran primera profecía que tiene Jeremías viene justo el primer día que él comienza con sus funciones allá en el templo. O sea, tenía recién cumplidito los 30 años. Dios lo toma y le profetiza a la gente. Y comienza Jeremías a decir que el mal venía de parte de Dios, no de parte del diablo. De parte de Dios venía el mal contra Israel y contra Jerusalén. Todo el mundo se puso furioso con Jeremías. Decían, este tipo, ¿por qué habla esas cosas? El templo está de pie mientras que el templo esté en Jerusalén. Nada malo nos va a pasar, porque Dios nos guarda, porque su templo y su arca están aquí. Pensaban que el arca del Señor era más o menos como una especie de arma. Y se les olvidó que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere la parte moral. Él no es supersticioso, Él no es de elementos, Él no es de reliquias. Dios no es un Dios de amuletos, Dios no es un Dios de reliquias. Eso no es que si yo cargo el escapulario bendito de San Porcíncula bendita, nada me pasará. Hermano, claro que le va a pasar. Dios no es un Dios de nada de eso. Ellos pretendieron tomar el arca de Dios y el templo de Dios como una especie de amuleto. Mientras que el templo esté bien, mientras que el arca esté aquí, jamás nadie nos podrá vencer, porque hasta aquí siempre Dios ha peleado por nosotros. Jeremías comienza su profecía. En Israel había un dicho y le decían a Jeremías, tú profetizas para muchas generaciones adelante, porque ya Dios había mandado a muchos profetas por años, generaciones, diciéndole a Israel, arrepiéntanse, vuelvan a mi pacto, dejen la idolatría, dejen la maldad, dejen todo lo que están haciendo mal, guarden mis días de reposo, denle el reposo a la tierra. Nada, no escuchaban. Entonces los israelitas dijeron, pues Dios es un Dios de amenazas. Dios es un Dios que amenaza pero no cumple, porque es muy misericordioso, dijeron. Y le decían a Jeremías, Jeremías, todo eso que tú hablas vendrá algún día por allá, a nuestros cascaranietos, decían. Allá, lejísimos. Y resulta, hermanos, que Jeremías es un profeta muy especial en la Biblia, porque fue un profeta que tuvo que ver lo que profetizó. Es lo que yo denomino un profeta de cumplimiento. Muchos otros profetas han hablado del Mesías sin poderlo ver, hablaron cosas muy lejanas. Daniel vio el fin de los tiempos, así. Infinidad de cosas sucedieron. Infinidad de cosas sucedieron. El fin de los tiempos lo vio Daniel. Todas las cosas las vio. Daniel se murió
No han llegado al fin de los tiempos todavía. Y entonces ellos dijeron, Jeremías es igual. No, mis amados hermanos. La copa del Señor se estaba rebosando y Jeremías era el profeta que estaba profetizando cosas que eran como inminentes. La gente que hizo, como la profecía dijeron es lejana, como el castigo se ve de lejos, pues también aplazaron el arrepentimiento. Y en vez de decir, vamos a humillarnos, vamos a llorar ante Dios, vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a humillarnos ya, dijeron no, porque eso es lejos. Nada de lo que Él ha dicho va a pasar, no nos arrepintamos porque el castigo no va a venir todavía. Hermanos amados, no podemos aplazar el arrepentimiento. Como siempre lo hemos dicho en este ministerio, cuentas cortas con Dios. No deje nunca ni siquiera que el enojo con su esposa llegue a la noche. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, o sea, que no te coja la noche enojado. Pero yo le digo, no espere ni 5 minutos para arreglar las cosas. Diga amén en su casa. No espere ni 5 minutos para arrepentirse. No aplace el arrepentimiento. ¿Qué tal lo sorprende la muerte? Y usted no se puso a cuentas con Dios, mi amado hermano. ¡Qué incertidumbre! ¡Qué problema! Aplazaron el arrepentimiento. ¿Quién sucedió? ¿Quién es este león? Bueno, Daniel lo vio con mucha claridad. La primera bestia que aparece en el capítulo 7 de Daniel muestra precisamente a un león poderosísimo, que luego tomaba boca de hombre y tomaba como espíritu de hombre y se ponía sobre sus 2 pies y hablaba como un hombre. Este león del que habla Jeremías 4:7 era un hombre llamado Nabucodonosor o Nabucodonosor, un rey, el rey de Babilonia. Y Dios decía, viene ese hombre desde Babilonia, viene y él es el destructor de naciones. Claro, cuando usted lo piensa espiritualmente, no se refería simplemente a Nabucodonosor, sino a toda la parte espiritual que rodeaba a Nabucodonosor y que lo impulsaba a matar, a apoderarse de una nación de otra. Porque póngase a pensar, hermano, ¿qué lo puede llevar a una semejante locura de no conformarse con su país, con sus ciudades, sino que quiero apoderarme de la del lado y la otra y la otra y la otra y la otra, y a mi paso ir matando a todos, destruyendo a todos, destruyéndolo todo a mi paso? Dígame, ¿qué puede pasar en esa mente? Si no es porque hay demonios, hermano, que están operando ahí para traer desolación, para traer mortandad. Y muchas veces Dios utiliza ese tipo de cosas para cumplirle a su pueblo y a la nación rebelde su designio, su ira, su manera ya de ponerle un límite a las cosas, amado hermano. Una de las cosas que me llamó la atención, y también al pastor Mauricio este año, fue lo que hizo nuestro presidente Iván Duque, que es lo que me tiene a mí pensativo desde entonces. Y estamos orando, hermano, para que Dios no vaya a permitir que un destructor de naciones venga contra nuestra nación y nos pongan como a Venezuela, y nos pongan como a Cuba, y nos pongan como a Argentina, y nos pongan como a estas naciones que las han destruido, hermano. Las han devastado. Y yo no estoy hablando de cosas imaginarias ni fantasiosas, porque usted sabe que la gente dice, ay no, pero Cuba no está tan mal, hermano. Mi pastor estuvo predicando en Cuba en los años 80, en los 90. Yo mismo, hermanos amados, tengo amigos pastores cubanos que me contaban la realidad de Cuba. Cuba es una desgracia para la gente. No hay libertad. El cristiano tiene que vivir perseguido. La gente cría los marranos en su propia sala porque es la carnecita, el lechón para final de año, hermano amado. Es una desgracia. Acaban de salir las nuevas cifras para Venezuela. 70 y pico% de pobreza, hermano. Y alguno dirá, pero es que fue Maduro el que la dañó. No, hermano, entienda que va más allá de un hombre. Es unas potestades espirituales que vinieron contra esa pobre nación. Y la iglesia no se plantó duro. Y la iglesia no oró como tenía que orar. Y la iglesia no se arrepintió como tenía que arrepentirse. Aplazaron el arrepentimiento. Y Dios trajo la ira para enderezar la nación.
Hermano, la primera conversión monetaria la hizo Hugo Chávez en el 2008. Fue el primero que le quitó 3 ceros al Bolívar. Ahora, don Maduro ya lleva 5 ceros quitados. Y ahí va la cuenta, 8 creo. Son un montón, hermano. Han acabado con esa nación. Cuando yo iba a Venezuela, hermanos amados, tenía 12 años. Yo empecé a ir a Venezuela desde los 7, que yo tenga memoria. Porque mi papá andaba en el mundo de los artistas y esas cosas y cantábamos allá en Venezuela. Entonces nos tocaba ir. Íbamos, yo tenía 7, 8 años, 12 años cuando iba a Venezuela. Hermano, Venezuela no se podía comparar con Colombia. Es más, Colombia ahorita no ha llegado al nivel que tenía Venezuela hace 30 años. En carreteras, infraestructura, tanta cosa, hermano amado. Y hoy es un país desolado, acabado, destruido, y solamente unos poquitos son los multimillonarios que se han enriquecido a costillas del dolor de toda una nación, hermano. De toda una nación. Entonces, el peligro es real, hermano. Y no podemos menospreciarlo. Yo aquí no estoy hablando de cosas políticas, yo estoy hablando de cosas espirituales, hermano, para que usted me entienda. Estoy hablando de lo espiritual. Y para que usted entienda que Dios nos está llamando a no aplazar más el arrepentimiento en nuestra vida de lo que tengamos que arrepentirnos. La iglesia cristiana también tiene que dejar tanta cosa mala que ha estado haciendo, tanto mal ejemplo. Traer el arrepentimiento a la iglesia, traer un verdadero avivamiento a nuestras congregaciones, postrarnos ante Dios, dedicarnos al evangelismo, dedicarnos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, dejar el amor por las riquezas, dejar la maldad, hermanos, en nuestras iglesias y convertirnos a Dios de corazón para que Dios no traiga su ira sobre esta nación. El presidente Iván Duque, hermanos amados, hizo algo que no había hecho ningún otro presidente. Ningún otro presidente había hecho lo que Iván Duque hizo con un ídolo de Colombia que se llama la Virgen de Chiquinquirá. El pastor Mauricio lo mencionó el domingo, me tenía aterrado. Habló todo el domingo. El pastor Carlos el domingo también habló cosas parecidas y ellos no sabían que yo tenía esta predicación para el día de hoy. Ninguno de los dos. Entonces es el Espíritu, hermanos, el que está advirtiéndonos que hay un peligro para esta nación y es real. Y todos nosotros sabemos cuál es el grupo de personas que quiere usar el diablo para este peligro real. Nosotros lo sabemos, tenemos un conflicto de años con guerrillas comunistas y con problemas aquí muy delicados, hermanos amados. Iván Duque hizo algo que yo sentí: Padre Santo, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, porque es que el pecado de la idolatría trae maldición sobre la nación. Iván Duque cogió la Virgen de Chiquinquirá, armó su séquito y se fue dizque para el Vaticano a hacer una cosa que se llama la entronización. Ellos dicen que ellos no tienen muchos ídolos, que María es una sola, y entonces ¿por qué tienen que coger a la Virgen de Chiquinquirá, que es un ídolo, y llevarla al Vaticano para entronizarla? Luego no está entronizada según ellos. Luego no se supone que tiene un trono al pie del Señor Jesús. Entonces ¿por qué hay que llevarla a entronizarla? Ese gesto de él genera unos poderes, hermano, espirituales, pero trae maldición sobre la nación, hermano. Y es nuestro deber como iglesia cristiana, ojo con esto, como iglesia cristiana, orar, gemir, clamar: Señor, perdona a Colombia, ten misericordia de Colombia, no nos vayas a entregar en manos de un destructor de naciones. Dígame en su casa. Dígame en su casa. Ahora mire lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 54. ¿Cuál fue el verdadero problema de Israel? ¿Cuál fue el verdadero problema de Israel? ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro problema, hermanos, como nación. Mire lo que dice. Hechos 7, 51 al 54. Aquí está hablando nuestro hermano Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice a Israel. Le está recordando la historia. Ya le recordó todo lo que acabo de hablarle, se lo recuerda a él. Y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces, hermanos, ¿cuál es el problema? Aún al interior de la iglesia, hablan los profetas del Señor, le dicen a la iglesia que miren sus caminos, que corrijan sus veredas, que corrijan sus corazones. ¿Y qué se levanta en la iglesia cuando un varón de Dios habla? Odio, rabia, empieza la criticadera, empieza la murmuradera. Ay, ese pastor, ¿por qué habla así? Ese tipo, ¿por qué es tan duro? Le falta amor. Hermano amado, al que le falta amor es a usted. Y porque usted no tiene amor de Dios, por eso critica al varón de Dios que sí lo ama. Y lo ama tanto que le habla para que usted corrija el camino y usted no se desgracie, sino que entre por esa puerta estrecha. Diga amén. No permita jamás que le entre a usted esta locura de la murmuración, de el chisme, de la calumnia, de la rabia, del inconformismo, hermano. No. Hermano, si una palabra viene de Dios, pues escuchémosla y atendámosla. Pues que Dios no nos quiere dejar perder. Amén. No endurezcamos nuestro corazón. Mire la desgracia que viene por endurecer el corazón, por no agachar la cabeza. Amén. Entonces Colombia es una nación que ha escuchado la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hacen ahorita? No, los pastores son unos ladrones. Una partida de generados. Uno casi que uno no puede ni decir que es pastor, porque es casi como decir que uno es un delincuente. ¿Hola? Ese es el epíteto, esa es la señal que nos han puesto a nosotros, nos han marcado con eso, hermanos. Y Dios puede estar trayendo un juicio, y no va a ser el diablo, va a ser de parte de Dios para enderezar las cosas, para poner justicia en las cosas, hermanos. Entonces necesitamos orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos dé más tiempo para evangelizar la nación, diga amén. Y que derrame más de su poder, para que mientras que predicamos se hagan maravillas, milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, cosas gloriosas, para que la gente entienda que el pueblo de Dios está con el Señor. Que no es que la iglesia romana tiene a Dios y que es el mismo Dios, no es una mentira del infierno. El pueblo de Dios es el que tiene a Cristo. Los evangélicos somos los que tenemos al Dios de la Biblia. Nada de esos cuenticos, hermanito. Y parte de la apostasía de la iglesia cristiana es que se han aliado con los enemigos del Señor, con esta iglesia católica romana que ha hecho tantos males en este mundo. Y ahora los pastores andan de gancho cogido con ellos diciendo que todos somos cristianos y todos somos lo mismo. Olvídense de ese cuento. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Nuestros familiares católicos necesitan conocer al Dios de la Biblia y necesitan salir de ahí. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nadie va al cielo porque tenga una religión, ni porque diga que cree en Cristo. No, tiene que tener al Espíritu de Dios morando en él, como una llama, como un fuego que arda, que se le vea la realidad de Dios. No solamente unas palabrerías, hay unos recitos y unas mentiras, hermanos. Entonces necesitamos pedirle a Dios misericordia, amén. Que no nos vaya a entregar en manos de un destructor de naciones, porque no vamos a salir ilesos. Si esto viene sobre la nación, hermano, nos va a afectar a nosotros, y gravemente. Hermano, de una vez se lo digo, gravemente. No vamos a salir ilesos. Para el que piensa pues que vamos a salir tranquilitos, somos la iglesia del Señor, Dios nos sostiene, no pasa nada. No, vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Así que vamos a orar en este momento. Busque allá donde inclinar su rostro, hermano amado, y acompáñeme en esta oración. Vamos a hacerla todos juntos. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Amén. Que nos dé más tiempo para evangelizar la nación, para que Colombia se arrepienta. Vamos a pedirle al Señor que derrame el Espíritu Santo para que traiga convicción de pecado sobre toda la nación. Amén. Y que Colombia no se nos vaya a perder. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra y hemos abierto nuestros oídos, dispuesto nuestro corazón y inclinamos nuestra cabeza. Reconocemos que hemos pecado delante de ti, Señor,
que tu pueblo no ha sido perfecto delante de tus ojos, pero clamamos ten misericordia. Ayúdanos a levantarnos. Libéranos de la opresión del enemigo. Sánanos a los que estamos enfermos. Y ten compasión de esta nación Colombia. No la vayas a entregar, Padre Omnipotente, en las manos de un destructor de naciones. No lo hagas, Padre Omnipotente, por favor. Y más bien, fortalece a tu pueblo. Y danos la oportunidad de evangelizar a Colombia. Danos más años para alcanzar a Colombia con tu evangelio. Pero yo te pido, Padre, que derrames el Espíritu Santo, como lo has dicho, sin ninguna medida, sobre toda Colombia, desde Leticia hasta La Guajira, desde el Baupés hasta Nariño y el Chocó. Señor, que no falte un solo metro cuadrado de esta nación sin que reciba el Espíritu Santo. Para que venga, Señor, la convicción de pecado y este pueblo vuelva su corazón a ti. Destruye los ídolos en nuestra nación, Padre. Yo te pido que inicies una guerra contra todos los ídolos de Colombia. Todos, sin dejar uno solo en pie, Padre. Y liberta a la nación. Y que tu luz brille en los ojos de Colombia. Y te conozcan, Señor. Todos, todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Salva nuestra nación, Señor. Y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esta era la palabra para el día de hoy. Hemos hecho una muy pequeña oración, que la verdad ha sido pequeña, de corazón pero pequeña. Necesito que cada uno de ustedes se comprometa en sus tiempos de oración, en sus casas, en los carros, en las calles. Se comprometa a estar orando por estas cosas que acabo de orar yo, por toda Colombia, orando y orando. Y por cada una de sus naciones, para los que están allá en Canadá, oren por sus naciones. Dios quiere salvar, Dios no quiere perder, amén. Dios quiere salvarnos. Entendamos, abramos los ojos espirituales, no estoy hablando de cosas políticas, espirituales, amén. Y que Dios nos ayude en todo esto. Los amo mucho, mis amados hermanos. Espero que de verdad prediquen el evangelio y ganen muchos hijos espirituales, porque la gente necesita la salvación. Amén. Solamente el evangelio cambia una nación, cambia un corazón y cambia una nación. No lo cambian las leyes ni la política, amado hermano. Amén. En sus labios está el cambio de su país, ¿me oyó? Dios lo bendiga mucho. Les doy un abrazo desde aquí, desde Colombia, y nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao. Que estén bien.